7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de 7 días. Les saluda Pedro Tarquis y vamos a analizar la actualidad de esta última semana con Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Como siempre, muy bienvenido, Daniel. Gracias, Pedro. Y Joel Foster, director de Evangelical Focus. Muy bienvenido también, Joel. Muchas gracias. Empezamos con algo que va a comenzar ya, y es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. ¿Qué noticia tenemos en torno a este importante acto olímpico? Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra durante los Juegos Olímpicos. Siempre son ocasiones en las que la prensa y el mundo en general está pendiente de los logros de los deportistas y también, por supuesto, de historias personales que seguro que son de superación y de ánimo, que siempre son bonitas también de conocer. Y esperamos que muchos cristianos de los que están participando pues también puedan tener ocasión de dar testimonio de su fe y, bueno, si ganan, pues también estaremos ahí contentos por ellos. Pero más allá de lo que son los juegos en sí, que es una fiesta, pues hay que hablar de China y de lo que China también en un sentido esconde detrás de todas estas grandes, esta organización de grandes eventos que está haciendo. Recordemos que China ya en 2008 también acogió los Juegos Olímpicos a nivel general, ahora es Pekín la que acoge los Juegos Olímpicos de invierno y por lo tanto pues no es algo nuevo el hecho de que este gran país esté de alguna manera mostrándose al mundo de una manera cada vez más abierta, más clara. También, por supuesto, la influencia económica y política que está teniendo China pues, va aumentando cada vez más. Algunos ya consideran que es el país que más influye en el mundo, superando a Estados Unidos. Y todo esto, pues, no se puede hablar de ello sin tener en cuenta también cómo China está atropellando muchos de los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo y no se ven cambios a mejor en este sentido. Es por ello que 240 organizaciones, más de 240, han hecho un manifiesto en el que piden claramente a China que dé un paso adelante en el respeto a los derechos humanos. Dice la declaración, firmada, como decimos, por más de 240 organizaciones, que los Juegos Olímpicos se inaugurarán en medio de crímenes atroces y otras graves violaciones de derechos humanos por parte del gobierno chino. Se está pidiendo un boicot diplomático a los Juegos, en un sentido que los representantes diplomáticos no estén presentes, algo que veremos hasta qué punto se cumple. Y también se están pidiendo pues, boicots a los espectadores o incluso a los deportistas. A algunos se les ha pedido que no participen. En todo caso, más allá de los boicots, si van a ir adelante o no, sí que vale la pena pues, atender a las denuncias que se están presentando contra China, aprovechando pues, esta ocasión para poner el foco en cómo este país, que va tan avanzado en otros aspectos, pues en este realmente es un lugar peligroso, sobre todo para muchas de las libertades que en Occidente damos por hechas. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de conciencia o la libertad religiosa. Hablando de la libertad religiosa en concreto, pues nos preocupa mucho la situación, por una parte, de los uigures, que son una etnia mayoritariamente musulmana, que ha sufrido en los últimos años una represión muy clara por parte de China y hay denuncias de todo tipo de organismos, denuncias internacionales, incluso la ONU hizo declaraciones formales pidiendo a China que dejara de perseguirles. Y también nos fijamos muy especialmente en la situación de los cristianos allí en China. Ya llevamos muchos años contando lo que está ocurriendo con los cristianos. Es cierto que China a nivel global dice que no persigue a los cristianos y que es posible pues, que una persona, por ejemplo, acepte el cristianismo o una persona pues, pueda ir a una reunión, pero el problema está en el control férreo que se hace sobre las iglesias. Sobre todo iglesias evangélicas, movimiento de iglesias en las casas, que no ha estado siempre fuera del sistema de control del gobierno y que quiere seguir así, de esta manera, porque realmente lo que el gobierno quiere no solo es vigilarlos o saber qué están haciendo, sino también muchas veces pues, vigilar qué se está enseñando, incluso llegando a distorsionar o incluir conceptos como el respeto a la patria o el que no se pueda ir en contra del Partido Comunista dentro de la doctrina que tiene que enseñar la Iglesia.
Claro, todo esto evidentemente choca con algunas de las enseñanzas bíblicas y algunas, pues, con algunas enseñanzas centrales incluso, ¿no? Que tenemos en las escrituras, y por eso hay muchos chinos que no quieren y no pasan por estar dentro de las iglesias registradas y por lo tanto pagan un alto precio, ya que son vigilados, algunos son encarcelados. En algunos casos, pues hemos contado también de algunos que han llegado a morir, y también pues tienen muchas restricciones en cuanto a movimientos, en cuanto a posibilidades de empleo. Ahí se encuentran en algunos lugares restricciones también para reunirse, y todo esto pues lo hemos estado contando en los últimos años con muchísimos casos en diferentes provincias de China, donde a veces se aplican las leyes de manera más fuerte y otras veces un poco más laxo, pero desde luego no es una situación ideal y no es una situación que permita pues, el desarrollo libre de la fe. Y quizá también uno de los puntos más notorios de China en cuanto al control es la tecnología. Ya sabemos que China pues, es un gigante tecnológico que va muy desarrollado en este aspecto, mucho más que muchos de nuestros países, de los países occidentales, y está utilizando la tecnología también, por una parte, como una medida de control de los ciudadanos, muy férrea. Cada vez más tienen menos libertad para poder moverse o para poder hacer ciertas cosas sin el control férreo del gobierno. Y también en cuanto a la vigilancia de las iglesias en sí. Hay muchas iglesias que han sido obligadas a poner cámaras para que el gobierno pues, los pueda tener allí vigilados y saber en todo momento lo que están haciendo o lo que están diciendo. También decir que las apps, en las aplicaciones móviles, en internet, no hay libertad, y de hecho hace poco pues supimos que China restringía la capacidad de las personas de poder descargarse una Biblia en el teléfono móvil. Solo se puede descargar la versión de la Biblia que ellos autorizan, y bueno, pues todo esto son limitaciones que también en el ámbito digital que se transforman también, por supuesto, en un control férreo de lo que es la vida práctica de las personas. Pues es tremenda la información. De todas formas, parece como un hecho generalizado que estos países donde los derechos humanos están cuestionados aprovechan su poder económico para lavar su imagen con eventos como este de los Juegos Olímpicos. Pasa también con Qatar, con Arabia Saudí, que al final hay muchas protestas, pero ellos son capaces de presionar para que vayan a sus países estos actos que de alguna forma parece que normalizan su situación. Sí, sí. De hecho, bueno, ahí está claro que el dinero es el que está moviendo, ¿no?, todos estos grandes eventos deportivos, y hay unos intereses económicos enormes. Estos países invierten mucho, tienen capacidad para invertir en desarrollo de infraestructuras, pero también, por supuesto, en comprar voluntades de quienes deciden este tipo de cosas. Y bueno, no vamos a hacer una acusación directa, pero vamos, no es raro, no es extraño ver, y solo hay que ver un poquito la historia reciente de los escándalos que ha habido, tanto en concesiones de Juegos Olímpicos como en concesiones de mundiales de fútbol, que hacías ahora mención, Pedro. Pues ha sido escandaloso lo que ha ocurrido en los últimos años, y bueno, a pesar de que se ha denunciado en muchas ocasiones, pues sigue habiendo muchas sospechas sobre esos sistemas de elección. Y bueno, el lavado de imagen, la verdad es que es tremendo. Por eso es importante que los medios de comunicación pues también contemos esta parte de la historia, porque si no estaremos contando solo la parte que le interesa a aquellos que están de alguna manera pues poniendo el capital y poniendo todo para que ellos salgan bien parados. No hay ninguna duda, estoy convencido de que el espectáculo de los Juegos Olímpicos va a ser tremendo, va a ser muy bonito de ver, pero a la vez pues creo que eso nos tiene que hacer tapar esta perspectiva. Y quizá por dar una perspectiva positiva, hay quien comenta que los Juegos Olímpicos también son oportunidades que al final los gobiernos tienen que abrir un poco la mano. No pueden aplicar las mismas restricciones, al menos durante ese tiempo que puede durar los Juegos Olímpicos, ese mes. Pues es un mes en el que evidentemente las restricciones, la vigilancia, todo esto baja muchísimo, porque son países que se quieren mostrar abiertos y porque no les queda otra, porque si se ponen a restringir libertades igual que el resto del año, pues hay mucha más capacidad para poder denunciar por parte de toda la gente que está allí asistiendo, visitando, y toda la prensa que está pendiente. Entonces son ventanas que muchas misiones, por ejemplo, aprovechan para poder evangelizar, para
distribuir literatura y para poder de esa manera aprovechar esas ventanas de libertad que sin duda llegan a personas que de otra manera no podrían llegar. Sí, me venía ahora a la cabeza que no es que compare directamente, pero bueno, que sí que lo recuerda, que la Alemania de Hitler organizó unos Juegos Olímpicos poco antes de la Segunda Guerra Mundial, como forma también de vender el poder, ¿no? Y la potencia de la sociedad alemana en aquel momento. Pues esperemos que tenga algún resultado. No sé si realmente esto, porque la verdad es que se oyen muchas denuncias de ataques a los derechos humanos, pero esto que sí que ha salido de vez en cuando no es en absoluto algo donde se haga énfasis en los medios de comunicación, en las televisiones y los grandes medios. Sí, quizá de Qatar hemos visto más que de Pekín. Yo creo que de China ya es como que se da por asumido que, bueno, o sea, incluso te encuentras gente que dice, bueno, es que son otra mentalidad o tienen otra manera de ver la vida. Y bueno, sí, tienen otra manera de ver la vida, pues son otra cultura, pues una cultura diferente, pero eso no quiere decir que no sufran las restricciones como cualquier otro lugar, ¿no? Y es triste encontrar a veces ese discurso en los medios que a veces se puede dar en estas ocasiones. Quizá añadir que hace poco hemos publicado en Protestante Digital la lista mundial que edita Puertas Abiertas cada año, la lista mundial de persecución, y este año China está en el puesto 17, o sea, es una posición bastante deshonrosa para un país tan grande y con tanta población en donde lamentablemente pues, hay tantas restricciones para los cristianos. A pesar de estas restricciones, hay que decir que el cristianismo en China sigue creciendo y a pesar de estos límites que el gobierno intenta seguir poniendo al cristianismo, pues se siguen convirtiendo muchas personas en China y bueno, las previsiones es que en no muchos años pues China pueda ser uno de los países con más cristianos en el mundo. Y Dani, es curioso, hablas de la religiosidad o la espiritualidad cristiana que crece en China, pero el propio Partido Comunista a veces usa ese lenguaje religioso, ¿no? Se cumplía el año pasado, 2021, los 100 años del Partido Comunista, y se hizo una gran exposición nacionalista y de recordar la historia del partido. Y una de las cosas que decía Xi Jinping, que es el líder del partido y el presidente del país, era que solo el comunismo o solo el socialismo puede salvar a China, ¿no? Y usaba ese lenguaje religioso como para contrarrestar quizá también otras formas otras cosmovisiones religiosas que pueda haber en el país, como mencionabas los uigures, pero especialmente los cristianos en Gaza, que son la religión que más crece. Entonces, vamos a ir viendo la evolución en los próximos años, ¿eh? Hacia dónde va la población, si va en la dirección de su liderazgo y de las autoridades o si toma una dirección diferente con el cristianismo. El mensaje, fuera del comunismo no hay salvación, ¿no? Sería un poco el... Bueno, pues acuérdense de este aspecto cuando si ven los Juegos Olímpicos de invierno y si creen en Dios, pidan que Él ayude a los cristianos que hay allí. Pasamos al segundo tema y que tiene que ver con Alemania del Este. Se cumplen 3 décadas, 30 años de la caída del muro y aunque hay libertad sigue siendo un mundo un poco como tras un velo, ¿no? Que uno no acaba de conocer y tiene su propia personalidad, su propia vivencia. Y habéis hecho en Evangelical Focus un muy interesante reportaje de qué está ocurriendo allí a efectos de la misión, ¿no? De la predicación del Evangelio, ahora que se cumplen 30 años de la caída del muro. Sí, Pedro, realmente hace ya un poquito más de 30 años, pero lo que nos interesaba era observando las elecciones recientes en Alemania, donde como los que nos escuchan sabrán que Angela Merkel dejó de ser canciller y ahí ahora hay un nuevo gobierno más a la izquierda con los socialistas, los verdes y los liberales. Pero unas cosas que nos llamaba la atención era la diferencia en el voto entre lo que era antiguamente la Alemania federal, ¿no? y lo que era la Alemania democrática, que estaba más bajo control ruso. Y cómo sigue habiendo ahí una frontera invisible en cuanto a las actitudes, el voto político, la forma de vivir la vida en esas dos Alemanias, ¿no? Que están unificadas desde el año 90, si no me equivoco. En el 89 cayó el muro. Y hablábamos con un pastor, se llama James Ross, es un plantador de iglesias y catalizador del movimiento de plantación de iglesias en M4, que es un movimiento de plantación que también existe en España y en otras partes de Europa.
y le preguntábamos un poco sobre algunas cosas, por ejemplo, la diferencia de voto que mencionaba antes, ¿no? En los 6 estados de Alemania, de la antigua Alemania del Este, hubo mucho más voto hacia la extrema derecha, Alternativa para Alemania. En 2 de esos estados incluso ganó, mientras que en el resto de Alemania pues quedó en cuarta posición, si no me equivoco. Entonces, ¿por qué esas diferencias? ¿No? Él nos hablaba de diferencias de salario, por ejemplo. La gente que vive en el este tiene aún hoy en día, 3 décadas después, salarios más bajos que los que viven en el oeste. Hablaba también de la confianza, de una crisis de confianza, como el hecho de haber estado en un régimen más totalitario o comunista en el pasado hace que aún en el pensamiento de la población haya esa desconfianza hacia las autoridades. Y él explicaba que, por ejemplo, eso se traduce también en una desconfianza en lo que tiene que ver con la vacunación. Ahora, con el tema del COVID y las autoridades pidiendo que la gente se vacune, pues hay más desconfianza hacia si se nos está diciendo la verdad o si se nos está diciendo toda la información sobre este tema. Y hablaba de diferentes conceptos también en cuanto a la fe, que es lo que nos hemos centrado en este reportaje. Él citaba, James, este pastor, un estudio del año 2012 de la Universidad de Chicago, que decía que el 59% de los alemanes del este dicen que no creen en Dios y que nunca han creído en Dios, mientras que esa realidad solo es el 9% de la población de los que están en la parte oeste del país. Y él decía que realmente Alemania del Este es aún hoy, 3 décadas después de la caída del muro, no un desierto, pero sí un campo de misión muy grande para las iglesias. Habla de que hay muchas iglesias pequeñitas en las ciudades en las que hay muchas poblaciones que no tienen iglesia evangélica. Él lidera la red de iglesias pentecostales y se refiere a ellas, pero también a otras iglesias evangélicas. Y también dice que muchas de ellas tienen problemas para sostener a sus pastores. No hay suficiente dinero para tener un pastor pagado y por tanto muchos de los pastores pues tienen otros trabajos y se dedican a la iglesia pues en su tiempo libre. Esto nos suena nos suena mucho aquí en España también, ¿no? Nos suena realmente cuando pensamos en iglesias evangélicas independientes en España, como lo somos aquí, porcentaje de la población que cree en Dios o que está en iglesias evangélicas, sostenimiento de las iglesias, es muy parecido a lo que leemos de Alemania al Este. Pero allí las diferencias son brutales y eso es lo que nos hablaba este pastor en esta entrevista. Pues gracias por acercarnos, ¿no?, a este mundo que está ahí. Lo que parece es que el hecho de que haya una cierta cultura cristiana, ¿no?, aunque sea una cultura de cierto conocimiento de la Biblia, de la persona de Jesús, ayuda a la hora de poder expresar y presentar el Evangelio. Sí, allí es un país protestante, como lo sabemos, ¿no? Lutero es de allí y otros reformadores, pero lo que él dice, James, es que cuando ha habido este pasado de muchos años de que la religión se ha quitado ya no solo del poder, sino también del espacio público, es cuando se evangeliza hay que volver a empezar por los básicos, ¿no? Y él comentaba una cosa que es muy real también, seguramente en España, y es que el discipulado con las personas hoy en día, la gente joven especialmente, hay que empezarlo por explicar lo más básico de quién es Jesús y de qué es la Biblia y cuál es la historia de la Iglesia y cosas que antes se daban, por supuesto, en generaciones anteriores, pero cuando ha habido una cultura de sesgo comunista, ¿no?, que ha quitado de en medio todo lo que era la tradición cristiana, pues hay que empezar de cero, que eso tiene sus oportunidades, ¿no?, porque no hay quizá esos prejuicios o no hay unas bases que la gente recuerda, sino que puedes empezar por explicar el Evangelio. Y él hacía un llamado a la oración, él llamaba a orar por todas las estrategias que se están implementando y la unidad entre iglesias a la hora de plantar iglesias en zonas rurales, sobre todo, donde no hay iglesias evangélicas, y oraba de forma concreta por encontrar a líderes jóvenes, a gente que salga del seminario, que ante la posibilidad de ir a iglesias más grandes y más seguras en cuanto a estabilidad, en cuanto a organización en la parte más occidental, pues no, se decían por ir por la parte oriental y comenzar de nuevo, aunque sea más complicado y aunque se necesite más fe, decía él, para iniciar una iglesia allí. Llama la atención y desde luego es un cambio, ¿no?, en una Europa postcristiana, pero por otro lado, por ejemplo, Pablo, cuando fue a predicar el Evangelio a Grecia, en el Areópago tuvo que hablarles del Dios no conocido, ¿no?, de que era algo totalmente novedoso, e incluso cuando empezaba a hablar del Cristo crucificado dejaban de escucharle, ¿no?, porque era un Cristo ajusticiado en
una herramienta para los que habían cometido delitos, ¿no? O sea, que de alguna forma volvemos otra vez a ese punto de partida. Sí, sí. Y recordar, como él dice también en esta entrevista, que el Evangelio es buenas noticias para todo el mundo y para cualquier situación, ¿no? Y en culturas en las que hay más desconfianza hacia las autoridades, pues las buenas noticias nos hablan de que podemos confiar en un Dios que es confiable y donde los cristianos deben mostrar que son confiables y que son íntegros, ¿no? Que sus acciones tienen que ver con lo que predican también con sus palabras. También el tema de la reconciliación, del Evangelio como expresión de la reconciliación con Dios, pero también con otros, que es un tema que ha sido en la historia de Alemania muy, muy importante. Y él mencionaba ahí cómo la Iglesia fue clave a la hora de orar por la unificación de los dos países anteriormente, las dos Alemanias, para que sucediera esa unificación sin derramamiento de sangre, ¿no? Sin ningún tipo de violencia, que es lo que sucedió realmente después. Es decir, hay muchas cosas que como cristianos podemos hacer pensando en la historia de nuestros países y en cómo evolucionan los países, las sociedades y sobre todo en los puntos en los que no hay puntos de misión, donde no hay una iglesia presente. Todo un reto. Pensando en este tema de la visión que tenemos a veces de Europa, que nos cuesta a veces ver con amplitud. Es muy interesante tener este tipo de reportajes porque siempre pensamos en Alemania como un país ya que todo el mundo ya es cristiano, cultural, ¿no? Y aquí nos encontramos con una Alemania en la que creo que el 59% de personas decían que nunca habían creído en Dios. Es una estadística muy, muy alta y que nos habla, por lo tanto, de una Alemania muy diferente, ¿no? Entonces es interesante profundizar un poquito, ¿no?, en esas diferencias que hay a nivel europeo, pero también en cualquier país. También, incluso pensando en nuestro país, en España, hemos hecho reportajes a veces hablando sobre la misión en las ciudades o la misión en los pueblos o en la España vaciada. Y claro, es que no es igual, ¿no? Es el mismo país, hay muchas cosas en común, pero también hay muchas diferencias que hace que los retos a veces sean muy diferentes, ¿no? Entonces es interesante conocerlo también para aprender y para tener una perspectiva un poquito más amplia de los desafíos que hay a nuestro alrededor. Si Lutero clavara otra vez las tesis, en las 95 hubiera añadido seguro alguna sobre el ateísmo, por pura necesidad. Bueno, pues muchas gracias por acercarnos la realidad de países tan distantes como es China y Alemania del Este, aunque geográficamente más cerca, y ahí hay personas que viven, que sufren, que luchan, y muchas de ellas son, como nosotros, hermanos en la fe de seguir a Jesús vivo y resucitado. Le damos las gracias a Daniel Ofcan, Joel Foster y también a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Se despide Pedro Tarquis, que Dios les bendiga.